En cada ruina hay un susurro. En cada sombra, un nombre olvidado. En medio del fuego y el acero retorcido de la guerra, las historias de los que lucharon, de los que partieron y de los que sobrevivieron se disuelven en el tiempo. Pero aquí, en este canal, esas voces vuelven a tener cuerpo. Ecos de Kiev, el aliento de los muertos, presenta relatos ficticios, pero profundamente humanos, sobre jóvenes lanzados al abismo de la guerra. Historias de valentía, miedo, sacrificio y supervivencia, contadas en tercera persona, como si las propias ruinas observaran el destino de sus habitantes. Aquí no tomamos partido. Aquí contamos historias. Historias de quienes no deberían haber estado allí. Historias de almas que resuenan en el silencio tras las batallas. Historias que nos recuerdan el mayor horror de cualquier conflicto, la pérdida de la humanidad. Bienvenido al lado más oscuro de la guerra entre Ucrania y Rusia. El invierno en Kharkov siempre fue cruel. El viento cortante soplaba por las grandes avenidas, rodeando los bloques de hormigón soviético con un silbido constante, como si la propia ciudad susurrara secretos antiguos. Era febrero, y la nieve acumulada convertía las estrechas calles en un campo blanco y silencioso, ocultando las huellas de la guerra que se acercaba como una sombra inevitable. Danilo acababa de cumplir 18 años. El cumpleaños, que solía celebrarse con pastel de miel y canciones tradicionales ucranianas en su pequeña casa en el barrio de Saltivka, pasó en silencio. La mesa de madera, marcada por los años, estaba vacía. Su madre, Olena, intentaba sonreír, pero sus ojos lo decían todo: miedo, preocupación, resignación. Pocos días después llegó la carta. El sobre gris claro llevaba el sello de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Danilo sabía lo que significaba. No hubo tiempo para discusiones ni para sueños postergados. El llamado a defender su tierra no permitía negociaciones. No lloró, ni siquiera cuando su madre lo abrazó como si nunca más fuera a soltarlo. Solo sintió un peso aplastante en el pecho, una mezcla de deber y terror. El cuartel estaba cerca de la Universidad de Kharkov, donde soñaba estudiar ingeniería algún día. Ahora, en lugar de cálculos y proyectos, había armas, uniformes y órdenes gritadas. Los días de entrenamiento pasaban rápidos y duros. El teniente Mikola, un veterano de rostro severo y mirada gélida, se encargaba de recordarles a los reclutas que la línea de frente no perdona errores de niños. En la primera noche, acostado en su litera, Danilo escuchaba los ecos de la artillería a lo lejos. La ciudad temblaba sutilmente con cada explosión distante. Sus ojos azules se fijaban en el techo mientras su mente se preguntaba: ¿estaré listo? ¿Volveré a casa? Las luces de emergencia parpadeaban, lanzando sombras danzantes en las paredes grises del cuartel. Kharkov seguía viva, pero al borde del abismo. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de instrucciones, ejercicios y miedos no expresados. La nieve comenzó a derretirse, revelando las cicatrices de la ciudad. Bloques de apartamentos en ruinas, vitrinas destrozadas y coches quemados componían el nuevo paisaje de Kharkov. Danilo y sus compañeros de pelotón patrullaban ahora calles que conocía desde niño, pero que parecían irreconocibles bajo el peso de la destrucción. En su primera misión, la tensión era casi insoportable. A su lado marchaban otros jóvenes, muchos de su misma edad, algunos incluso más jóvenes. Entre ellos había una especie de compañerismo silencioso, como si el miedo compartido los uniera. Petro, un chico de 19 años de Poltava, intentaba aliviar el ambiente con bromas mal colocadas, pero incluso él llevaba en los ojos un brillo inquietante. El pelotón avanzaba por el barrio de Pivnikna Saltivka, una de las zonas más bombardeadas de la ciudad.
Las fachadas de los edificios estaban desgarradas como si manos invisibles hubieran rasgado el hormigón. Era un escenario surrealista. Las cortinas se mecían en las ventanas abiertas, ropa de niños aún colgaba en tendederos destrozados. Un parque infantil retorcido surgía entre los escombros, sus columpios chirriando al viento. «Estén atentos a los francotiradores», susurró el teniente Mikola. «Adoran ruinas como estas». Danilo sentía el sudor frío correr bajo el casco, a pesar del viento cortante golpeando su rostro. Cada ruido, cada sombra, podía esconder al enemigo. El silencio era perturbador, solo interrumpido por el sonido amortiguado de disparos esporádicos a lo lejos. La radio crepitaba en sus oídos con órdenes cortas y secas. Suscríbete al canal para más relatos. Dale like y comenta qué te ha parecido esta historia. De repente, un ruido metálico. Un pequeño dron ruso apareció sobre las ruinas. «¡Dron! ¡Cubierto!», gritó Mikola. Todos se lanzaron al suelo instintivamente. El zumbido agudo del aparato parecía burlarse de ellos, girando en el aire como un buitre mecánico. El dron desapareció tan rápido como había aparecido, pero el mensaje estaba claro. Los estaban observando. La adrenalina latía en las venas de Danilo. La guerra, hasta entonces abstracta, ahora tenía ojos sobre él. Cuando regresaron al cuartel esa noche, nadie dijo una palabra. Solo se sentaron, limpiaron sus armas y respiraron el aire pesado del refugio. Afuera, el sonido de nuevos bombardeos iluminaba el cielo de naranja y rojo. Yarkov seguía resistiendo. ¿Pero hasta cuándo? Las noches se convirtieron en el mayor desafío. No había bombardeo más aterrador que el silencio que venía después. En la oscuridad del refugio, el zumbido del generador y las respiraciones ansiosas de los soldados eran constantes. Danilo cerraba los ojos, pero las imágenes del día no le permitían descansar. Empezó a oír los susurros. No sabía si eran reales o fruto del agotamiento. Pequeños cuchicheos en las paredes, como si las propias ruinas de Yarkov cargaran las voces de quienes ya no estaban allí. Voces de niños, de ancianos, de soldados muertos. No se atrevía a contárselo a nadie. Sabía que otros también los oían. Lo veía en sus ojos, el mismo vacío inquieto. A la mañana siguiente, una nueva orden. El pelotón debía reforzar la defensa cerca de la Plaza de la Libertad, la plaza más grande de Yarkov. Ahora, un campo abierto y vulnerable. Cuando llegaron, Danilo apenas reconoció el lugar. El edificio administrativo, antes símbolo de la fuerza de la ciudad, estaba rasgado por la mitad por misiles. La mitad de la fachada había caído, exponiendo pisos colgando como carne viva. Pilas de escombros mezclaban hormigón, metal y lo imposible de decir en voz alta. «Aquí es donde vamos a sostener la línea hoy», dijo Mikola con voz ronca. «No va a ser bonito», mientras cavaban trincheras improvisadas y organizaban barricadas con lo que quedaba de autos y autobuses abandonados. Danilo observaba el horizonte. Más al norte, más allá del río Kharkiv, sabía que las fuerzas rusas estaban posicionadas. Podían atacar en cualquier momento. El frío del suelo congelado penetraba sus botas. Petro, sudando y temblando, susurró: «Si muero hoy, Danilo, dile a mi madre que intenté ser fuerte». Danilo apretó el hombro de su amigo. No había nada que decir. Las palabras parecían inútiles en aquel lugar. Suscríbete al canal para más relatos. Dale me gusta y comenta qué te ha parecido esta historia. El silencio se rompió abruptamente por una serie de estruendos. Primero, el agudo silbido de cohetes. Luego las explosiones alrededor. Polvo, fuego y gritos se mezclaron en un caos instantáneo. Las defensas improvisadas eran casi inútiles ante la fuerza del bombardeo. Danilo sintió el impacto lanzarlo al suelo. Su casco voló,
Los oídos le zumbaban. Al levantar la cabeza, vio a Petro tendido e inmóvil, con los ojos abiertos y el rostro cubierto de sangre. La guerra ya no era una abstracción. Era ahora. Danilo permaneció arrodillado junto a Petro durante segundos eternos. Sus ojos azules, desorbitados, miraban el vacío, como si el alma hubiera sido arrancada con brutalidad. Quiso gritar, pero el sonido no salió. Sus dedos temblaron al cerrar lentamente los párpados de su amigo. Aquella fue la última dignidad que pudo ofrecerle. El bombardeo cesó tan repentinamente como había comenzado. En la estela de polvo y hollín, los sobrevivientes emergieron como sombras manchadas de sangre y suciedad. Mykola tambaleaba con un profundo corte en el brazo, pero su voz seguía firme. Los que sigan enteros, prepárense. Ellos van a avanzar. Las fuerzas rusas intentarían aprovechar la confusión para atacar con blindados e infantería. Las trincheras improvisadas se convirtieron ahora en la última línea entre el avance enemigo y el centro de Yarkov. Danilo revisó su arma con manos temblorosas. Nunca había disparado a alguien, pero sabía que no tendría elección. Frente a él, los tanques T-70 y dos surgieron entre las ruinas, seguidos de infantería camuflada. El sonido metálico de las orugas aplastando el concreto retumbaba como un trueno. «Agáchense. Esperen mi señal», ordenó Mykola. El corazón de Danilo latía con tanta fuerza que parecía que el pecho iba a explotar. Las voces en los escombros, aquellos susurros parecían crecer. ¿Era su mente quebrándose? ¿O eran los ecos de las almas perdidas en aquella plaza? Finalmente, la señal. Una ráfaga de ametralladora desde la derecha dio inicio al tiroteo. Danilo apuntó al primer soldado enemigo que vio y apretó el gatillo. La ráfaga resonó demasiado alto para sus oídos ya sensibles. Vio la silueta del enemigo caer, pero no sintió orgullo. Sintió náuseas. El combate duró minutos, que parecieron días. Explosiones cortaban el aire a pocos metros. Los gritos eran ahogados por el sonido de los disparos. El olor a pólvora y sangre lo impregnaba todo. Al final del ataque, el pelotón de Mykola había resistido, pero ¿a qué costo? Más cuerpos. Yarkov resistía, pero Danilo sentía que algo dentro de él había muerto en aquella plaza. Miró el cielo nocturno cubierto de humo y finalmente las lágrimas escaparon. Por primera vez desde que recibió la carta, lloró. Suscríbete al canal para más relatos. Dale me gusta y comenta qué te ha parecido esta historia. Después del enfrentamiento en la Plaza de la Libertad, el pelotón fue trasladado a uno de los innumerables refugios subterráneos repartidos por la ciudad. Los cimientos del antiguo sistema de metro de Yarkov, originalmente diseñados para protección nuclear en la época soviética, ahora albergaban la última línea de defensa y supervivencia para muchos. Las largas y húmedas escaleras llevaban a Danilo a un mundo paralelo, debajo del caos de la superficie. El olor a moho, diésel y cuerpos sudorosos impregnaba el aire pesado. Las luces fluorescentes parpadeaban con frecuencia, creando sombras alargadas que parecían estirarse por las galerías. Niños, mujeres, ancianos y soldados compartían el reducido espacio. Entre cajas de suministros, sacos de arena y colchones improvisados, la vida intentaba, de algún modo, continuar. Madres cantaban en voz baja para calmar a los pequeños, mientras otros simplemente miraban al vacío, como muñecos rotos. Danilo se sentó en un rincón, apoyado contra un montón de cajas de munición. Sus pensamientos giraban en círculos. Las imágenes de Petro, la mirada vacía de los muertos, el primer hombre al que él mismo había abatido, todo giraba como un torbellino sin salida. Los susurros no cesaban, ahora cada vez más nítidos. Era como si las ruinas susurraran su nombre, acusándolo, llamándolo. Mykola se sentó a su lado.
rompiendo el silencio. Disparaste bien, Danilo. Hiciste lo que debías hacer. El joven no respondió. Solo miró al teniente con los ojos llenos de lágrimas. Mikola respiró hondo y continuó. Esto es lo que la guerra nos hace. Nos arrebata amigos, destruye ciudades, pero lo peor es lo que nos hace aquí dentro. Se tocó el pecho. El dolor no desaparece, pero si lo cargas correctamente, te mantiene con vida. Danilo quería creerlo, pero en su interior se sentía cada vez más vacío. Aquella noche, mientras las sirenas resonaban a lo lejos, una pequeña radio comenzó a tocar una vieja canción folclórica ucraniana. Una mujer de avanzada edad, sentada junto a la radio, empezó a tararear. Poco a poco, otros se unieron al canto. Era una melodía triste pero cargada de esperanza, como si intentaran recordarse unos a otros que aún eran humanos. A pesar de todo, Danilo cerró los ojos y dejó que la música lo llenara. Por primera vez en días, los susurros en las ruinas parecieron callar, pero él sabía. Lo peor aún estaba por venir. El amanecer llegó con una alarma estridente en el refugio. Ya no había tiempo para descansar. El enemigo había penetrado aún más en Yarkov durante la madrugada. Las tropas rusas ahora realizaban ataques en pequeños grupos, intentando desestabilizar las defensas en los barrios periféricos. La misión del día sería patrullar la zona de Selice-Yukovsko, cerca del aeropuerto civil parcialmente destruido. Al salir a la superficie, Danilo sintió el aire helado cortar su rostro. El paisaje parecía aún más apocalíptico. Carcasas de aviones incendiados yacían torcidas en la pista del aeropuerto. Cerca de allí, edificios residenciales parecían cajas de fósforos aplastadas. El denso humo ocultaba el sol, dejando todo bajo un manto grisáceo y opresivo. Avanzaban en silencio, los ojos atentos a cada ventana rota, a cada rincón oscuro. La tensión era casi insoportable. En cualquier instante, el próximo disparo podría ser el último. Fue entonces cuando oyeron el seco chasquido de un disparo distante. Todos se lanzaron al suelo instintivamente. «Francotirador», susurró Mikola con voz baja pero firme. El problema no era solo el francotirador. El verdadero pavor era no saber de dónde provenía el disparo. Las ruinas de la ciudad eran un terreno perfecto para un cazador invisible. Un segundo disparo impactó la pared junto a Danilo, levantando una lluvia de concreto desmenuzado. El joven soldado forzó la respiración, intentando mantener la mente enfocada. Su corazón parecía una granada, a punto de estallar en su pecho. Lentamente, se arrastró hasta un pequeño muro de concreto destrozado. «Van a intentar rodearnos mientras el francotirador nos mantiene aquí», murmuró Mikola. «Manténganse atentos al flanco». Minutos interminables siguieron. Cada ruido, cada sombra, parecía anunciar el ataque inminente. Danilo escuchó pasos rápidos por el lateral. 2 soldados enemigos intentaban acercarse sigilosamente, aprovechando la cobertura de los escombros. Sin pensarlo, Danilo levantó el arma. Respiró hondo y disparó. El primero cayó. El segundo retrocedió en pánico, disparando a ciegas antes de ser abatido por un disparo certero de Mikola. El silencio volvió, solo roto por el eco lejano de otros combates. El francotirador había desaparecido tan rápido como apareció, quizás cambiando de posición. Danilo sintió su cuerpo temblar. Era la segunda vez que mataba. Aún no sentía orgullo, solo un vacío creciente, como si cada disparo arrancara un pedazo de su alma. Habían sobrevivido a otra emboscada, pero la sombra de la muerte seguía rondando. Yarkov seguía en pie herida, mutilada, pero firme. Al caer la noche, el equipo de Danilo recibió una nueva orden: realizar un reconocimiento en el centro histórico de la ciudad, cerca de la Catedral de la Anunciación. La antigua catedral, con su imponente cúpula dorada y columnas blancas,
yacía ahora silenciosa bajo la pálida luz de la luna, marcada por esquirlas y agujeros de artillería. Era un escenario de belleza arruinada. El grupo avanzaba en silencio por las calles oscuras, iluminadas solo por las llamas de incendios aún activos a lo lejos. Las paredes de la catedral parecían susurrar entre el viento frío que pasaba por las arcadas semidestruidas. Este lugar ya albergó miles de oraciones, murmuró Mikola. Ahora solo carga ecos. Danilo no podía dejar de mirar el interior parcialmente destruido del templo. Las imágenes religiosas estaban destrozadas, pero aún era posible ver fragmentos dorados de los antiguos íconos ortodoxos reflejando la tenue luz. Un pesado silencio dominaba el espacio, como si los propios cielos aguardasen en suspenso. Entonces, llegó el sonido. Primero un chasquido leve, pero claro proveniente del altar destruido. Luego pasos, lentos, resonando por los pasillos vacíos. No parecían pasos de soldados, pero tampoco simples ecos. El pelotón se puso en posición de alerta. «Puede que sean saqueadores», susurró Mikola, aunque su mano apretaba el arma con fuerza. «O algo peor». Danilo apuntó su linterna. El haz de luz cortó la oscuridad e iluminó una figura solitaria que surgió lentamente entre las columnas quebradas. Era una joven, quizás de la misma edad de Danilo. Su cabello rubio estaba enmarañado y el vestido sucio de hollín parecía perdida, en trance, caminando descalza sobre los escombros. «¡Stilna! ¡Alto!», gritó Mikola en ucraniano. La muchacha no reaccionó. Continuó andando, como si no los viera. Uno de los soldados avanzó lentamente, pero antes de que pudiera alcanzarla, ella se detuvo y con un extraño movimiento de cabeza miró directamente a los ojos de Danilo. Sus ojos estaban vacíos sin vida, como un espejo negro. Y entonces desapareció. La linterna temblaba en la mano de Danilo. Los demás también lo vieron. Nadie dijo nada. Solo el silencio volvió a llenar la catedral. Se fueron las voces de la guerra. Quedaron los fantasmas. Después de aquella noche en la Catedral de la Anunciación, algo cambió en el pelotón. No hablaban de lo que vieron, pero todos cargaban el mismo miedo silencioso. No era solo la guerra afuera, sino también la guerra dentro de cada uno de ellos. A la mañana siguiente, recibieron una nueva misión: rescatar a un pequeño grupo de civiles atrapados en un edificio derrumbado en el barrio de Nemyshliansky. Los recientes bombardeos habían aislado esa zona, y el riesgo de emboscadas era alto. Mientras atravesaban las calles devastadas, Danilo no podía evitar mirar las fachadas abiertas de los edificios. Apartamentos arrancados como casas de muñecas, camas, juguetes infantiles, retratos de familia colgando en paredes que ya no protegían a nadie. Era como si la ciudad entera hubiera sido violentada a la vista de todos. «Allí», señaló Mikola, una mujer con 2 niños pequeños agitaba un pañuelo blanco improvisado desde un balcón parcialmente destruido. El camino hacia ellos, sin embargo, era un laberinto de escombros y zonas expuestas. Avanzaron rápido, protegidos apenas por la cobertura improvisada de coches quemados y bloques de hormigón. El silencio volvió a romperse. Disparos. Los rusos estaban cerca. Una patrulla enemiga había surgido por el lateral, rodeando la posición. Los siguientes minutos fueron un infierno de humo y ráfagas cruzadas. Danilo sintió la bala rozar su casco. Mikola gritaba órdenes intentando mantener al equipo unido. Y entonces sucedió. Mientras Danilo llevaba a uno de los niños hacia un lugar seguro, oyó el grito ahogado de Mikola. Al girarse, vio al teniente en el suelo, sangrando intensamente en el abdomen, pero aún con los ojos abiertos y decididos. Danilo sintió el peso insoportable de la deuda. Ahora no luchaba solo por su vida, sino por la promesa no dicha que llevaba en la mirada de su comandante.
El cerco se estrechaba. La ciudad estaba rodeada por el norte y el este. Las tropas rusas intensificaron los ataques, y el sonido de los bombardeos se volvió constante. Los pocos refugios restantes estaban abarrotados de sobrevivientes y de fantasmas. «Ve, sácales de aquí», susurró con esfuerzo. Danilo vaciló. Mykola le agarró el brazo con fuerza sorprendente y jadeando, añadió: «Aún tienes alma, chico. Protégela». Con un último disparo, Mykola abatió al soldado con los civiles. Cuando llegaron al refugio, Mykola ya no respiraba. Danilo sintió el peso insoportable de la deuda. Ahora no luchaba solo por su vida, sino por la promesa no dicha que llevaba en la mirada de su comandante. El cerco se estrechaba. La ciudad estaba rodeada por el norte y el este. Las tropas rusas intensificaron los ataques, y el sonido de los bombardeos se volvió constante. Los pocos refugios restantes estaban abarrotados de sobrevivientes y de fantasmas. Danilo ahora parecía un hombre envejecido, aunque tuviera apenas 18 años. Sus ojos claros habían perdido el brillo juvenil, solo quedaba una determinación fría. Las voces que antes lo atormentaban se habían vuelto casi familiares. Eran parte de él. Aquella noche, acostado en el refugio, escuchó una transmisión en la radio militar. Una nueva ofensiva estaba prevista para el amanecer. Yarkov podría caer. Fue hasta la entrada del refugio y observó la ciudad en llamas. El reflejo de las explosiones teñía el cielo nocturno de rojo y naranja, como un infierno en movimiento. Siluetas lejanas de misiles trazaban líneas brillantes en el aire. La anciana de la noche anterior, la que había cantado en el refugio, se acercó a él. «Mi nieto tenía tu edad», dijo suavemente. «La guerra se lleva a todos, pero no puede llevarse todo. No puede llevarse nuestra memoria. Recuérdalos, muchacho. Incluso cuando todos los olviden, lleva sus historias contigo». Danilo tragó saliva. Por primera vez en días, sintió algo diferente. No era miedo, ni odio. Era responsabilidad. Al amanecer, el ataque comenzó. El cielo se llenó de drones kamikazes, cohetes y disparos de artillería pesada. Tanques rusos avanzaban por las avenidas destruidas. Danilo y los pocos soldados restantes montaron su última defensa junto a civiles armados, como una resistencia desesperada. Las balas cortaban el aire como abejas envenenadas. Cada calle, cada esquina se transformaba en trinchera. El olor a pólvora, sudor y miedo lo dominaba todo. Cuando el cerco finalmente retrocedió, no hubo victoria, solo hubo supervivencia. Sin saber cómo, Danilo seguía vivo cuando el siguiente amanecer se alzó sobre los escombros. Yarkov, mutilada pero no sometida, seguía en pie. Días después, el mando central ordenó la retirada de las tropas rusas de la región, no por la victoria ucraniana, sino por el agotamiento mutuo. Lo que quedaba de Danilo y sus compañeros fue retirado del frente. De regreso al refugio improvisado, Danilo caminó lentamente por las ruinas de la Plaza de la Libertad. Los escombros, ahora cubiertos por una ligera capa de nieve reciente, parecían silenciosos, como si también lloraran. Se detuvo ante el lugar donde Petro había caído. Luego, caminó hasta la catedral y entró en el templo en ruinas. Ningún fantasma lo esperaba ahora. Solo había vacío y la suave luz del amanecer atravesando los agujeros de la cúpula. En silencio, se arrodilló. «Petro, Mykola, todos ustedes, aún escucho sus voces». El susurro que antes lo atormentaba ahora parecía ser un tenue hilo de esperanza. No eran voces de acusación, sino de recuerdo. Al salir de la catedral, vio a unos niños jugando con pelotas hechas de trapos. La vida, incluso ante la muerte, insistía en florecer. Danilo sabía. La guerra le había quitado mucho, pero no podría quitarle la memoria,
ni la promesa hecha. Y mientras él llevara esos recuerdos, aquellos que cayeron jamás serían olvidados. Yarkov no eran solo ruinas. Era también resistencia. Y él, ya no un muchacho, sino un soldado marcado, sería para siempre uno de sus ecos. Fin.